Bueno, pues ha llegado el momento de recibir a Lara Simino, que nos habla de salud, nos va a hablar de bienestar, tanto del cuerpo como de la mente. Un aplausito, como todo siempre, aquí el aplauso es primordial. Un aplauso para Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lara? Bien, Yuyu. Bien, Espero ¿no? que tú también. Sí, ahí estamos. Dice que no hay dolor para los condenados. Esa buena frase. Bueno, cuéntame, ¿de qué nos traes hoy? ¿Qué tema tenemos hoy para hablar? Pues nada, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir avanzando un poquito a lo que ya estábamos viendo en los programas anteriores y vamos Ujú, a poner un poquito en práctica lo que habíamos estado hablando en el programa anterior de autoconocimiento físico, ¿vale? ujú. Bien, pues hoy será segunda parte, ¿no? De todo lo que Hoy hablamos. vamos a hacer un poquito más de práctica, vamos a hacer un pequeño resumen para ubicarnos en las cositas que hemos estado viendo en programas anteriores Sí, y nos metemos entonces de lleno en las cositas de hoy. ¿Te venga, parece? dame un repasito. Vale, pues bueno, lo que estamos haciendo es, como tú bien has dicho, lo que estamos tratando aquí en el programa es del cuidado de nuestra salud. Hemos aclarado que el cuidado de nuestra salud es nuestra responsabilidad y es nuestra decisión. Nadie nos puede obligar a cuidarnos, ni nosotros podemos obligar a los demás, sino que cada uno tiene que encargarse de su salud. Y que el primer paso para el autocuidado era el autoconocimiento, que es de lo que estamos hablando en estos programas. Ujú. ¿Qué es el autoconocimiento? Sencillamente, pues el aprender a observarnos de manera consciente para ver cómo nos afectan las cosas. Y así, de manera consciente, esto lo recalco mucho, lo de consciente, poder decidir entre fomentar aquellas cosas que vemos que benefician a nuestra salud y alejarnos de aquellas cosas pues, que la perjudican. Bien. Y eso lo tenemos que hacer en todas las dimensiones y que nosotros las hemos dividido de manera así muy general en físico y psicológico, pero también hemos dicho que, bueno, que hay más dimensiones y que son inseparables. No podemos separar ninguna parte de nuestro cuerpo de la otra, pero bueno, un poquito para que nos entendamos, así es como la habíamos Sí, dividido. el cuerpo es un todo, pero después cada cosa tiene su camino, que después todo afecta, porque todo se junta Exacto. y forma el cóctel. Pero hay que ir paso por paso, porque cada camino tiene sus cosas y tiene su forma de llevarlo. Exacto. Bien. Lo que nos afecte en una cosa nos va a perjudicar o beneficiar en la otra y viceversa, pero bueno, un poco para ponernos en situación tenemos que ir desgranando porque si no sería un poco más lioso, ¿no? Ya. Y bueno, el autoconocimiento físico, que es lo que comenzamos a hablar la semana pasada, pues lo que dijimos que era centrarnos en la parte física, en observarnos a nivel físico, para ver pues las cosas que nos causan dolor, las que nos crean estrés, las que agotan nuestro nivel de energía, para poder hacer lo que hemos dicho, ir controlando esas cositas y no irnos de madre, ¿no? Como se suele decir, no llegar a límites de agotamiento ni a dolores insoportables, ¿no? Comentamos un poquito lo que era la teoría de la puerta, de cómo podemos con nuestras acciones controlar esa puerta, entre comillas, que hay en la médula espinal, que es la que permite o cierra el paso al dolor. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Ujú. Bueno, pues comencemos esta segunda parte y descúbrenos este mundo que aunque parezca mentira lo tenemos dentro, pero no sabemos tanto como creemos, ¿no? Bueno, hoy lo que quiero es, porque claro, la gente dirá, sí, sí, todo esto es muy bonito y tal, pero necesito un poquito de guía para saber cómo hacerlo. Entonces vamos a ir Ujú. dando unas pequeñas pinceladas para que la gente pueda poner algo un poquito en práctica. Vale. Realmente métodos para la autoobservación hay muchos y realmente después cuando coges práctica incluso puedes crear los tuyos propios. O sea, cada persona es un mundo y tú puedes después personalizarlo todo. Pero yo voy a empezar a hablaros de dos que yo puse en práctica y que como me sirvieron mucho, creo que puede ser un primer paso para que la gente si quiere practicarlos pues lo pueda hacer.
Esos ejemplos que voy a poner hoy los he sacado, los practiqué de este libro que se llama Fibromialgia, el reto se supera. Es un libro que, aunque esté dirigido a personas con fibromialgia, trae un montón de ejemplos de autoconocimiento, de autocuidado que realmente sirven para cualquiera, ¿vale? Y al autor, a Bruno Moioli, yo lo conocí en la Asociación de Fibromialgia de Sevilla, en Afibrose, cuando me asocié precisamente porque tengo el diagnóstico de fibromialgia. Bien. Y a partir de ahí comenzó todo mi mundo de llegada al autoconocimiento y al cuidado de la salud. Y bueno, quiero comentar que el día 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia, ¿vale? Así que desde aquí un saludo a todas las personas afectadas y a sus familiares. Y mi recordatorio también a Bruno y a la asociación. Bien. Bueno, vamos a darle un aplausito. Y tú sabes que yo soy de dar aplauso. Muy bien. Vamos a darle un aplausito que a todas esas personas afectadas por esta enfermedad tan incomprendida. Yo te puedo decir que mi madre lo tenía, ¿sabes? Entonces sé, porque lo he vivido, sé lo que es, ¿no? Aunque no lo haya padecido, ¿no? Pero sí he tenido una persona muy cercana con... Y es verdad, ¿no? Es verdad, a veces no se comprende tanto o no se comprende como se debería, ¿no? A estas personas que dan la sensación que son como que se quejan por todo, pero hay que vivir con eso para saberlo, ¿no? Sí, cuando entra una enfermedad en una casa, no entra solo para el diagnosticado, sino que entra para todos. Ya, Porque al final, de una manera o de otra, con mayor o con menor intensidad, afecta a toda la familia, ¿no? sí. Entonces, el trabajo de conocimiento de la enfermedad y de adaptarte, al final es un trabajo que es para todos, no es solamente para uno. Ujú. Sí, es normal. Es algo que entra en casa y que revoluciona, digamos, la normalidad, ¿no? Lo que había antes, pues ya parece que ya no es lo mismo y afecta bastante, aunque después al final, pues como siempre, tiene la comprensión está por delante y el intentar ayudar también, ¿no? Pero Sí, sí es verdad que cualquier enfermedad que entra en casa, hace poco estuve yo en una asociación de parálisis cerebral, que estuve aportando mi granito de arena, presentando sí, un espectáculo y te puedo decir que esa enfermedad en particular es brutal. Es decir, es brutal cuando entra en una casa, porque claro, son personas que necesitan una dependencia absoluta las 24 horas del día, ¿no? Así que cuando entra algo así en casa, pues cuidado, sí. porque se desmorona, ¿no? Lo que es las formas, ¿no? Que había y que hay que solucionar, ¿no? Hay que Sí. resolver y es complicado, es muy complicado. Sí, claro, cuando hablamos de salud, que yo digo, es nuestra responsabilidad y el cuidarnos no es responsabilidad de los demás, pero obviamente hay ciertas enfermedades donde el nivel de dependencia llega a tal punto que necesitas tener a personas que te apoyen, Exacto. aunque sea en el plano psicológico, y otras enfermedades en las que es también en el plano físico, porque Ujú. tus limitaciones llegan ya a unos puntos que ya no puedes solo. Sí, sí, sí. Por eso la fibromialgia da la sensación de que la persona está bien, es decir, que Sí. no es esa persona que sabe que se ha roto una rodilla y la rodilla no la puede mover, no, es que es todo el cuerpo, es Sí, todo. claro, y además tú tienes una rotura en algún lado, como puedes enseñar tu radiografía, nadie te pone en duda. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de dolor o de cansancio, ¿cómo se mide eso? Ujú. Si ni siquiera sin tener diagnóstico tú tienes la misma energía diaria que yo, es complicado. Es complicado. Ujú. Sí. Bueno, sigue, no te quiero... Nada, no, esto es una charla entre tú y yo y, Vale. y los demás. Nada, mira, pues uno de los ejemplos que os quería aportar de este libro se llama Diario de Límites. Ujú. Como cualquier diario, va a requerir de que todos los días dediquemos unos minutitos, no hace falta que yo no tengo tiempo, unos minutitos, no hace falta dedicarle más tiempo. Eh,
pues en esos minutitos lo que tenemos que ver es las tareas que hemos realizado durante el día y los efectos que esas tareas han tenido en nosotros, ¿vale? Tendremos que ir poquito a poco, ¿vale? Observando pues diferentes detalles, porque lo mismo, a lo mejor no es la actividad en sí misma la que nos provoca el dolor o el cansancio, sino que a lo mejor es la intensidad con la que la hacemos, a lo mejor es la hora del día en la que lo hacemos, o también puede ocurrir que, imagínate una persona que dice, es que mi trabajo no lo soporto, porque yo voy a trabajar y cuando vuelvo estoy agotada, es que no puedo. Ya. Vamos a observar ese trabajo, porque a lo mejor no es todo lo que haces en el trabajo, sino que a lo mejor es una actividad concreta del trabajo. Entonces, cuando vayamos a empezar con el diario de límites, podemos empezar un poquito con cositas generales, ¿vale? Aportando ideas de cosas así más generales y después de ir poquito a poco fijándonos más en los detallitos, ¿vale? Sí. Viendo, como he dicho, el tema de los horarios, podemos dividir, por ejemplo, las actividades según el nivel de intensidad que nos requieren, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a hacer una lista de las actividades leves, a ver cómo me afectan, las actividades de intensidad media, la intensidad grave, es decir, ir viendo poquito a poco cada una de esas actividades. Y ahora yo os voy a poner ejemplos míos de cómo yo me percaté de ciertas cosas para que veáis a lo que me refiero, ¿vale? Yo me di cuenta, por ejemplo, y además este ejemplo lo suelo poner siempre, porque además, como tú sabes, Yuyu, la fibromialgia es una enfermedad que, por el motivo que todavía no sabemos, afecta mucho más a mujeres que a hombres. Sí. Y desgraciadamente también en nuestra sociedad todavía la mujer se sigue dedicando más a la limpieza que el hombre. Ya vamos avanzando, pero... Sí, lleva razón. Estoy hablando de que yo empecé en esto en el 2007 cuando me la diagnosticaron. O sea, que hace años. Cada vez hay más hombres ¿sabes? Sí, cada vez hay más hombres que se organizan y que recogen sus cosas, que llevan la casa. Sí, pero parece que todavía sigue la responsabilidad cayendo en la mujer. Sí, todavía. Todavía no se asume como un trabajo a medias, sino que se asume como una ayuda, ¿no? Si el hombre ayuda, no, el hombre no ayuda. El hombre tiene que dar la cara igual que la mujer. Sí, eso, y hay que cambiarlo también en el lenguaje, ¿no? Te ayudo o ayúdame a... No. Vamos a llegar a un consenso y que aquí todo el mundo colabora. Exactamente. Pero bueno, vamos avanzando. Sí, vamos avanzando. Bueno, como os decía, lo que tenemos que hacer es ir apuntando a esas actividades y viendo cómo nos afectan. ¿De qué cosas me percaté yo dedicándome a hacer ese diario de límites? Pues, por ejemplo, limpieza de la cocina. Yo era una persona que aprovechaba un día de descanso, sobre todo si caía en 3 semanas que estaba sola en casa y decía, bueno, este día me voy a dedicar a limpiar la cocina. Limpiar la cocina significa empezar por el rincón de arriba a la izquierda, terminar por la esquinita de abajo a la derecha. Lo que se llama una limpieza a fondo. Zafarrancho, ahí está. ¿Qué pasaba? Diario de límite, limpieza de la cocina, estoy muerta. Claro. Me ha matado. Me ha matado. ¿Vale? Entonces me di cuenta de que yo eso lo tenía que cambiar. Sí. Esa actividad yo la tenía que cambiar, o por lo menos tenía que cambiar, no la actividad en sí misma, no dejar de limpiar la cocina, obviamente. No, sino hacerlo de otra manera. Exactamente, la intensidad con la que lo hacía. ¿Cómo lo hago actualmente? Yo jamás he vuelto a hacer una limpieza de cocina en plan zafarrancho del que hablamos, sino que yo todos los días cuando recojo la cocina hago una sola cosa extra. Sí, un día le da los muebles de arriba, otro día los de abajo. Efectivamente. Bueno. Pues hasta que yo no me senté a percatarme de manera consciente a que eso lo estaba haciendo mal, no creé ese cambio en mi vida para que esa actividad no afectara a mi salud. Sí, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero hay muchas maneras de hacerlo. Claro, yo tengo que ver si lo que me daña es algo que puedo evitar y no volverlo a hacer nunca más, pero si es algo que no puedo evitar tener que hacer, voy a modificarlo. Voy a sentarme a ver cómo puedo modificarlo para que no me afecte a la salud.
Sí, es Otra cosa que yo me percaté de que para mí es súper primordial. Hay personas que son capaces de dormir pocas horas o de cambiar sus ritmos horarios y un día me acuesto a las 10, otro a las 12, otro a las 3 sí. y me levanto a las 7 y no me pasa nada, que por lo visto Yo, las hay. ese soy yo, soy yo. Yo duermo muy Pues poquito, yo duermo muy poco. Es decir, sí, ¿no? Y puedes cambiar las horas y no te pasa nada, 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 ¿no? yo un día me levanto a las 4, otro día a las 5, otro día a las 6. Yo soy de levantarme muy, muy temprano, pero depende del trabajo que tenga, pues decido levantarme más temprano, más tarde, depende de lo que me viene encima, ¿no? Entonces, eh, puedo, es decir, en comparación, ¿no? No es que no lo sufra, ¿no? Pero en comparación con la persona que necesita dormir 8 horas diarias, yo duermo 4 y he hecho el día estupendamente. Vamos, que no estoy todo el día cabizbajo, ¿no? Sino que lo he hecho bien. Hombre, me noto que puedo estar un poco más cansado, pero si mañana tengo que cambiar el horario, lo cambio y no hay problema. Y después también, tú sabes, yo me dedico a la música, que normalmente es por la noche, entonces cada vez que voy a tocar me recojo muy tarde y empalmo con el día siguiente, tú sabes, todas esas cosas que hacen que tu vida no sea muy normal. Pero claro, es que yo llevo toda la vida siendo músico, por lo tanto, como que el cuerpo está acostumbrado, ¿no? A esos giros y a esos horarios raros. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Lo llevo bien, vamos, Sí, no. pues No es quizá lo que más me pese en mi vida. Es decir, que hay gente que seguramente le pese, ¿no? Digo, hay que ver este trabajo. No, no, a mí no me pesa eso. sí, pues yo, sin embargo, me pasa todo lo contrario. Yo tengo que mantener una rutina, procurar hacer las comidas a las mismas horas, Sí, acostarte ¿sabes? a una hora concreta Es, exactamente, respetar mi horario de de sueño. acostarme, respetar mi horario de sueño. Entonces, días puntuales, a lo mejor que tú digas, bueno, pues hay un concierto, te acuestas un poquito más tarde, pero tengo que hacerlo siempre pensando qué día es el siguiente. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba los fines de semana y había un concierto, me decía la gente, no, vente, si total, ya mañana duermes siesta y tal. No, porque mañana lo que tengo es que ir a trabajar. No voy a estar en casa de descanso. Y Ya. para mí eso me va a suponer Sí, un triplicar mi cansancio y triplicar mis dolores, y con lo cual tenía que decidir aparcarlo, ya. porque era una actividad que a mí se me escapaba de mis límites. Sí, claro, si conviertes un día en el peor día de tu vida, Claro, se pasa muy mal, se pasa muy mal, claro, pasa muy mal. claro, una actividad que sí, que es una actividad que era agradable, pero el precio a pagar por esa actividad pues se me iba. Sí, 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 porque al final se te atacan los nervios y se te ataca todo. Es decir, que no es solamente, oye, estoy cansado, no, no, es que me vuelvo hasta insoportable, ¿sabes? ¿No? ¿Por qué? Porque todo me molesta, porque... Claro. sí, 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 Ujú. te entiendo. Igual que aprendes a cosas que te dañan, lo importante es buscar también las cosas que te benefician. Es decir, si nosotros vamos apuntando en nuestro diario de límites, hoy he salido a hacer senderismo, y al cabo del tiempo te das cuenta, ostras, es que cada vez que apunto que he salido a hacer senderismo, resulta que he apuntado también que ese día he dormido mejor y que me he sentido más relajado. Ujú. Pues entonces ya empiezas a sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, me fijo en los días que he apuntado que he tenido que hacer la plancha en casa y resulta que cuando la hago por la mañana, pues estoy bien. Pero qué casualidad que cada vez que he apuntado que he planchado por la tarde, ese día resulta que me duele más la espalda o he dormido peor o Sí, porque a lo mejor haciéndolo por la tarde, que tu nivel de energía ya es más bajo, lo que pues hace, resulta que esa actividad te afecta más. te afecta más, exactamente. Exactamente. Pues en esto consiste el diario de límites, que al principio puede parecer así un poquito más complejo, pero conforme nos sentemos a hacerlo, le vas cogiendo el truco y la verdad es que a mí me ha ayudado bastante. No, hombre, sí, hombre, más que nada porque los humanos tenemos esa cabeza que entre olvidos y no me quiero acordar,
¿sabes? Sí, sí, vivimos en lo que somos capaces de pensar, ¿me entiendes? Entonces, claro, tienes que ser una máquina para llevarlo todo en la cabeza y vivir en la realidad. Claro, si se te olvida que tiene un hijo, por ejemplo, vive sin hijo, ¿sabes? Entiéndelo. La verdad es que lo que tenemos en la cabeza es nuestra vida. Si eres capaz de llevar muchas cosas para adelante y llevarlo todo bien, pues casi vives en la realidad, ¿no? Si se te va olvidando todo, lo que más o menos te jode la vida, pues tú eres feliz. ¿Por qué? Porque bueno, a ti te jode algo, no, a mí no. Como no me acuerdo, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces te das cuenta que esto de apuntar las cosas en un papel viene muy bien para estos descerebrados que somos los humanos, ¿no? Y Sí, cuando vas al psicólogo, ¿no? Que te dice, apunta en la izquierda las cosas buenas y en la derecha los pros y los contras, ¿no? Es decir, lo que se suele decir. Más que nada es porque verdaderamente vivimos con todo lo que ha escrito en el papel, pero como no nos acordamos, ¿sabes? Si te sientas y y además es una manera de, yo sigo insistiendo en lo de hacer las cosas de manera consciente, es una forma de todo ese batiburrillo que tienes en la cabeza, pararte de manera consciente a organizarlo y a observarlo. Porque Ujú. si tú vas pensando, imagínate que tú quieres hacer diario de límites de cabeza, al final vas a empezar, sí, pues mira, al final se te cruza con, uy, me tengo que acordar que tengo que comprar no Claro, sé qué, ¿verdad? claro. Al pararte y hacerlo por escrito y volcar todas esas ideas por escrito, te centras muchísimo más. ¿No? Y lo tienes delante, Sí. lo estás viendo, no tienes que hacer las dos cosas a la vez, que es pensar y acordarte, ¿no? Claro, Sí. es como la lista de la compra, ¿no? Más o menos, ¿no? Es decir, tú vas escribiendo cosas y ya después te quedas tranquilo. ¿Por qué? Porque lo tienes todo escrito y vas comprando tranquilo. Si tienes que ir dándole vuelta a la cabeza, que era lo que... la compra es insufrible, ¿no? Eso es cuando haces la lista de la compra, te vas al supermercado y lo que se te ha olvidado es la lista. Bueno, también pasa, ¿eh? A mí me ha pasado más de una vez. Me la ha dejado al lado de toda la mesa. Y tú diciendo, sé que había 8 cosas, a ver si soy capaz de acordarme. No, yo lo que pasa es que desde hace ya tiempo tenemos una pizarra en casa donde escribimos lo que hace falta. Es decir, cuando abre el frigorífico y algo te falta, se escribe, Directamente, sí, sí, directamente se sí, es escribe. lo mejor. Y después viene ya la foto del móvil. Yo ya llego a la pizarra, le hago la foto y ya no llevo lista, ya llevo una foto. Oye, que hay aplicaciones de móviles para ir haciendo la lista en el móvil que además se puede compartir con otra persona y se va actualizando, ¿eh? Ah, bien, Que hay bien, cosas bien. curiosas, ¿eh? Sí, sí, no, me sorprende, bueno, no lo sabía, pero bueno, ya es que hay de todo. Bueno, seguimos. Vamos a ir por la segunda tarea que a mí me resultó muy útil y bueno, realmente son complementarias, ¿vale? Una vez que ya has hecho el diario de límite, pasas a lo que se llama la regla del 50%. Ujú. ¿En qué consta eso? Medio plato de comida, como la dieta. Medio plato, comerte la mitad nada más. Exacto. Mira, cuando te pones a hacer la regla del 50%, se trata de lo siguiente. Tú tienes que coger, hacer un listado de las tareas que vas a hacer, por ejemplo, al día siguiente Ujú, y decir, bueno, pues venga, a partir de mañana voy a aplicar esta regla del 50%. ¿De qué se trata? De coger, hacer la lista separando las cosas que tú ves que son favorables para tu salud y cosas que tú consideras que no son favorables para tu salud. pero las tiene que hacer. Por separado. Ahora vamos a llegar a eso. Tú lo Sí, haces por separado. no, Todo lo que tú tienes, tu me, planning del día siguiente, pum, pum, pum. me refiero que esas cosas que tú ves que te pueden hacer daño en un momento dado, las tienes que hacer. Es decir, que lo que apuntas en la lista son las obligaciones que tú tienes Claro, mañana, por ejemplo, ¿no? claro. Todo lo que tú vayas a hacer mañana, pues lo haces, Sí. pero separándolo, ¿no? Ujú. Y ahora de esa lista vas a eliminar la mitad, teniendo en cuenta que haya un equilibrio entre las dos columnas que has hecho, ¿no? Entre las cosas que te benefician y las que tú crees que no te benefician. Quedarnos con la mitad. ¿Por qué?
porque a partir de esa mitad vamos a ir observando cómo va nuestro cuerpo trabajando con menos cantidad de cosas y menos intensidad, y según nos vayamos viendo que nos vamos encontrando, iremos aumentando poquito a poco o jugando a ver cómo compatibilizamos esas actividades. Y os voy a poner un ejemplo. Lo único que creo que al tener yo la cámara al revés, se va a leer al revés, pero bueno, para que se pueda ir viendo. No sé, no había caído yo en eso. A ver, ponlo, que se Sí, vea. he caído yo ahora, que me estoy viendo las letras de la camiseta al revés y digo, ostras. Mira, vamos a ver si más o menos se puede ir bien. Imagínate que estas son mis tareas del día siguiente, ¿vale? Sí. Yo he incluido que tengo que desayunar, de desayunar me voy a ir al trabajo. Lamentablemente, después del trabajo me tengo que tragar un atasco impresionante. Como podéis ver, aquí están las cosas que me benefician, ¿vale? Desayunar, comer, ir al gimnasio. El trabajo que considero que me cansa, el atasco que me pone de los nervios, todo lo tengo separado, ¿no? Sí. Del atasco, pues me vengo a casa. Espérate, que estoy enseñando el que no es. Ahora, perdón. Como yo también lo estoy viendo de lado, digo, me está costando un poco de trabajo. Detrás de comer, pues tengo planeado que voy a descansar unos 30 minutitos, ¿vale? Después tengo que recoger la cocina, preparar la comida del día siguiente, quiero ir al gimnasio, después quiero ir a hacer la compra, después tengo que llegar y a ducharme porque tengo que preparar la cena, voy a cenar, voy a ver un ratito la tele, oye, mira, me voy a reservar 5 minutitos por lo menos para hacer un poco de mindfulness y ya me voy a la cama. Eso es todo lo que yo quiero hacer mañana. Voy a empezar a trabajar la regla del 50%. Voy a empezar por hacer una cosa, que es señalar las cosas que son inevitablemente las tengo que hacer sí o sí, no me queda más remedio. Como es el alimentarme, ¿no? El desayunar, el comer y el cenar. He marcado el ducharme porque tenemos que tener un poquito de aseo personal. Sí, un poquito de limpieza. Un poquito de limpieza por arriba y por abajo. Ahí está. Y el dormir. Y el dormir. Eso lo tengo que hacer. ¿Veis? Lo he marcado con un circulito. Por el lado de las cosas que me perjudican, pues ¿qué he marcado de entrada que no puedo evitar de ninguna manera? Que tengo que ir a trabajar, no me queda más remedio. Ya. Y comerme el atasco posterior tampoco lo puedo evitar. A no ser que entra dentro de la parte del trabajo. ¿Vale? Nos quedaría de momento todo lo demás. Y ahora quiero empezar a quitar cosas del resto. Y entonces yo reflexiono y digo, bueno, mira, pues voy a hacer una cosa. Había planeado que iba a hacer 30 minutitos de descanso, pero como ya he comido de manera relajada y digamos que a la misma vez que comía he descansado un poco y que bueno, me pongo mi musiquita para recoger la cocina y para preparar la comida, tampoco me estresa tanto, pues entonces mira, voy a eliminar esto de aquí, voy a quitar esos 30 minutos de descanso. Y me voy a recoger la cocina y a preparar la comida del día siguiente. Me voy a mi gimnasio y he pensado que voy a hacer una cosa. No me va a hacer falta ya comprar, porque con lo que tengo en el frigo cambio el menú y tengo suficiente. No me hace falta hacer la compra. Pero es que además, como hoy mi marido llega pronto, voy a hablar con él, vamos a llegar a un acuerdo y le voy a pedir que hoy me cubra en lo que es el hacer la cena, con lo cual me quito esta tarea y me quito esta tarea. Y de aquí pues ya me voy directamente a cenar, a ver la tele, hoy me voy a saltar el mindfulness porque ya he ido al gimnasio y después a dormir. Esa sería una reflexión mía, como otra persona podría haber tachado cualquier otra cosa, pero es un ejemplo de cómo tenemos que, para arrancar con esta regla del 50%, reducir nuestras tareas para el primer día que la pongamos en práctica, partir de algo muy suavito. Sí, que sea más cómodo y a la vez esté más claro, ¿no? En tu cabeza qué es lo que puede dar marcha atrás o dar marcha adelante, ¿no? Es decir, que si llevas muchas cosas, es normal que no entiendas muy bien lo que te pasa, porque es difícil buscar la relación, ¿no? Si llevas pocas cosas,
es más fácil relacionar un dolor con un movimiento, o es decir, empezar Exactamente. como flojito, Vamos ¿no? a dejar el día en algo tan suavito y con tan poquitas cosas que vamos a poder empezar a observar, a ver, pues mira, estas poquitas cosas, esto me ha ido bien, esto no. Bueno, pues venga, mañana voy a intentar a ver si me da tiempo también de meter otra cosita más y ver cómo va reaccionando mi cuerpo. Y entonces, poquito a poco, ir metiendo más tareas, viendo si tengo que meterla más minutos, menos minutos, si es mejor. Es decir, esto no es una cosa que tú digas, me voy a poner en esta semana ya lo he aprendido todo. Esto lleva tiempo, que también lo dijimos desde el primer programa, el autoconocimiento lleva tiempo, Claro. porque tienes que ir haciendo muchas cositas y cada día ir practicando algo nuevo para ver cómo te afecta. Sí, para ver Y, cómo te y sienta, ¿no? realmente, sí, dime. Sí, para ver cómo te sienta, ¿no? Cómo afecta tu vida, qué le da, gustito o dolores, ¿sabes? ¿No? Más o menos eso, Claro. ¿no? Y hay unas cositas que nos van a hacer falta, que las iremos viendo en programas próximos, Sí, que yo creo que vas a coincidir conmigo en que son súper fundamentales, que son hacer una buena gestión del tiempo, que ya hablaremos de eso, bien. saber priorizar, entre las tareas que hemos visto que podemos dejar o quitar, tenemos que saber priorizar. Y una cosa que es muy fundamental, que son las habilidades sociales, ¿vale? Las habilidades sociales es la comunicación que tenemos con los demás, nosotros comunicarnos sin pisotear a nadie, pero que tampoco nos dejemos pisotear por los demás, ¿vale? Eso es hacer una comunicación efectiva en la que sepamos comunicar nuestras necesidades, sepamos pedir favores y también sepamos recibir un no como respuesta, porque puede que la otra persona no nos lo pueda hacer. Saber llegar a acuerdos, de ahí el acuerdo que yo comentaba con el marido para la hora de la cena. Y una cosa que a mí me ha servido mucho, Sí, que es saber aprender a decir no. sí, que eso es importante. Eso es muy, muy, muy fundamental. Muy fundamental. Bien, es que llevaba ya un rato escuchándome muy flojito y es que estaba el cable un poquito chungo, por eso llevo aquí un rato leado con el cable. Te he visto ahí peleándote con el micro, Con digo. el micro sí, porque decía yo, es que me escucho muy flojito. Que, bueno, estamos ya llegando al final de lo que tenemos de tiempo. Me parece un Estupendo. buen momento para parar, ¿no? Sí, sí, además yo creo que esta parte ha sido bastante, aunque eran ejercicios así prácticos, pero con mucha información que digerir. Ujú. Entonces, esta parte la dejamos ya aquí y continuaremos pasito a paso. Bien. Pues nada, Lara, muchas gracias por acompañarnos otro lunes. Y qué bonito, qué barato, qué bien. El sentirse cómodo, el sentirse bien, el sentirse feliz, ¿no? Que en el fondo eso es lo importante, ¿no? Que Pues nada, desde aquí un encontremos la saludo a felicidad todos. de nuestro cuerpo, ¿no? Que muchas Sí. veces, y sobre todo cuando hemos sido jóvenes, nos hemos mirado mucho por la salud, ¿no? Pero ya creo que es importantísimo, ¿no? Coger buenos hábitos y tener ese punto, ¿no? De bienestar. La salud es fundamental, es que no teniendo salud no tenemos nada, o sea, da Ya. igual lo que tengas, no te sirve de nada. Así que siempre lo primero, la salud. Bueno, pues te despido, como siempre, con un aplauso. Muchas gracias. Aplaudí, bien, bien. Es que no me aplauden. Bueno, Lara, te veo dentro de 15 días. Muy bien, Yuyu, un saludo. Un saludo y un besote.